Bueno, no hace falta que les diga que estamos viviendo un tiempo de alta tensión política, sobre todo lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados este martes pasado y que obviamente ha terminado con el regreso a comisión de la ley ómnibus y todo el escándalo y el cruce de acusaciones que se ha venido después de esto desde todos lados. Así que lo queríamos charlar con Pedro Butazzoni, es el director de DROI, consultora, para que nos ayude a despejar la neblina un poco de todo esto que está pasando. Pedro, gracias por venir, como siempre, muy amable. ¿Cómo está, Indio? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Es complicado, ¿no? Una derrota política importante para el gobierno, más allá de que la hayan intentado vender como parte de una estrategia. Era una ley importante, casi fundacional para Milei, de hecho el nombre, ¿no? Bases para la libertad, etcétera, etcétera. Hasta el nombre implicaba esto de refundar Argentina en la mirada de Milei con esta ley, una ley que empezó con 600 artículos, que después bajó a menos de 400 y que terminó en comisión, ¿no? Entonces, efectivamente, un fracaso político y que demuestra que tal vez el gobierno no ha entendido la situación de debilidad institucional de origen en la que está, ¿no? Me parece que se ha quedado mucho en ese 56% del balotaje, que entendiendo de alguna manera que eso le ha dado un apoyo popular muy grande, pero no ha tomado nota de que la distribución legislativa no se hizo en ese 56, se hizo en el 30, ¿no? Y eso lo pone en una situación que es compleja y que lo obliga a consensuar, a negociar, a dialogar, algo que tal vez no esté en el ADN de Milei, ¿no? No es un político de raza, si se quiere, o con cierta trayectoria política, y no está acostumbrado a esto de sentarse y negociar y aceptar ceder en algunas cosas y cambiar en otras, ¿no? Y eso tal vez lo ha terminado complicando. ¿Vos qué opinás? Porque después de esto parecería, por lo menos de lo que se ha escuchado y fundamentalmente del lado de Milei común, como que ha redoblado la apuesta y ha vuelto contra la casta, ¿no? Parecería que ha decidido apuntar de nuevo, o por lo menos ponerlo en un solo polo absolutamente a todo lo que no han querido aprobar la ley o lo que él supone que no han participado de lo que él quería, ha decidido envolverlos de nuevo en esto de la casta. Entonces, la pregunta es si en esto de redoblar y volver de nuevo a esto está abriendo la grieta y decir, es nosotros o ellos, tienen que estar o con nosotros o con ellos. ¿Qué pensás de esto? No, a ver, se está de alguna manera entrampando solo, ¿no? Porque Milei no es el peronismo de Cristina del 2011, no es el peronismo de Perón del 46, digamos, no tiene ni cerca las mayorías para intentar hacer algo de alguna manera más populista, ¿no? El famoso Braden o Perón, ¿no? Ese claro. Perón representando al pueblo, Braden representando a las élites, a la oligarquía, a Estados Unidos. De alguna manera Milei está reflejando eso en términos históricos de la casta o el pueblo, ¿no? Yo represento al pueblo y ustedes son esa élite casta con ciertos privilegios. El problema es que después hay un sistema institucional que es real, donde vos tenés que tener capacidad de ejecutar políticas públicas, ¿no? De hacer aprobar leyes, de poder llevar a cabo programas de gobierno, de poder generar cierta gobernabilidad. En ese marco que es real, que ya no es discursivo, que ya no es de relato, que no es Twitter, Milei necesita funcionar como funciona nuestro sistema institucional y la política, que es acordando, es sumando votos, es construyendo mayorías, y no lo va a hacer con este discurso, ¿no? Entonces está generando, si se quiere, una grieta de lo discursivo que puede ser muy peligrosa para su propio gobierno y para su propia gobernabilidad, porque está rompiendo puentes, está explotando puentes, te diría, bueno, ¿no? Digamos, hablando de explotar, te pediría que escuchemos lo último y lo más fuerte, por lo menos. No va a ser lo último, pero por lo menos lo más fuerte de lo último que ha ocurrido con Milei. Lo escuchamos. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido
di la orden de levantar el proyecto. ¿Delincuentes? Sí. Bueno, es como que, digamos, al extremo, total. Claro, explota lo que te decía recién, explota los puentes que él necesita. Esto tiene menos de 2 meses, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo, digamos, está cumpliendo 2 meses de gestión y de gobierno, le quedan 4 largos años para gobernar y va a necesitar de todos esos diputados los cuales hoy está atacando. Y de los cuales muchos han aprobado casi todo, digamos, es difícil ponerse en contra del bloque de radicales, ¿no? Que en general ha votado casi todo lo que Milei pidió. Y de ellos de entrada sabían que no tenían los votos para todo. Digo, el proyecto, el primer dictamen, el que sale de comisiones, tenía más de 150 disidencias. Es decir, que ahí también hay un error del gobierno de no ir a negociar esos puntos en los cuales ya sabían que tenían disidencia y que se le iban a votar en contra, que fueron efectivamente los que se votaron en contra en la sesión, ¿no? Superpoderes y bueno, iba a votarse en contra de privatizaciones seguramente. Ahí te traigo a un tema que lo hablamos en aquel momento del debate entre Milei y Massa. ¿Te acordás que, digamos, lo que era el análisis fino, político, periodístico, lo daba como ganador a Massa, ¿no? Por el oficio, por cómo había terminado el debate, y las redes eran como una explosión. Entonces se hablaba de que Massa había ganado en lo que era, digamos, en la técnica del debate, pero que en la percepción de la gente en las redes lo había ganado Milei al debate. ¿Crees que pasa algo parecido con esto? Digamos que el análisis político dice, perdió en el Congreso, pero en las redes puede tener, o le está pasando... Algo súper interesante para medir en la percepción de la ciudadanía de cómo toman que se haya caído la ley, ¿no? Si efectivamente se lo asignan una responsabilidad del gobierno o un fracaso político del gobierno, o si toman la palabra de Milei y dicen, no, esto es culpa de la casta que no quiere perder su privilegio. Y no lo quieren dejar gobernar. Y no lo quieren dejar gobernar. Me parece que algo interesante para medir, seguramente tengamos encuestas próximamente que nos puedan decir eso, porque la ciudadanía siempre reacciona de una manera que a veces es impredecible, ¿no? Sí. Lo que yo sí digo es que hay una cuestión que es de percepción y de opinión pública, pero después hay otra que es de resultados. Digamos, Milei necesita empezar a mostrar resultados, sobre todo en términos económicos, ¿no? Cómo se va a ir desacelerando la inflación y estabilizando la economía. Y no hay mucha paciencia para eso. Habrá 6 meses, para otro habrá 1 año, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Y parte de esa estabilización y desaceleración de la inflación depende de instrumentos concretos que le pueda dar el Congreso, ¿no? Entonces me parece que tal vez es momento de no escalar el conflicto, algo que no está haciendo Milei, y de volver a calmar las aguas y pensar cómo salir de este laberinto. No, porque el tema es cuánto del éxito económico, o por lo menos de los primeros pasos de éxito económico, dependían de esta ley. Había una parte que era clave, que era el capítulo fiscal, que se retiró ya hace un par de semanas, ¿no? Para mí eso sí era fundamental. Digo, a ver cómo retomamos el tema fiscal, si lo va a abordar como por DNU, va a haber directamente recorte de partidas discrecionales, cómo va a trabajar el tema del capítulo fiscal, que era fundamental y era tal vez el corazón de esta ley. Después las facultades delegadas, que eran importantes para él, ¿no? De cómo administra la emergencia, digamos. Está bien, hay que declarar emergencia, si es emergencia, o qué facultad le da el presidente para que tenga cierta flexibilidad en la emergencia. Bueno, hoy no tiene ninguna. Digo, bueno, ¿va a retomar el tema o cómo lo va a hacer? Me parece que hay una cuestión de resultados y de instrumento que no está resuelto y que no lo va a resolver atacando. Digamos, y hablando de atacar, ¿vos creés que la posibilidad, y cuando empiezan a hablar de la probabilidad de un plebiscito, ¿cree que es una advertencia? ¿Es nada más que, digamos, le tira un poco el cohete para que a ver si se asustan? ¿O qué crees? Yo creo que lo más riesgoso que puede hacer el gobierno es intentar pensar en una consulta popular. Digo, primero... ¿Me permitís? Sí. Porque te voy a hacer escuchar lo del programa anterior que hablamos con la gente de CB Consultora de Córdoba, y ellos habían medido, precisamente en el programa anterior hablamos con ellos, que habían medido el tema de cómo estarían los números en la probabilidad de un plebiscito. Esto antes de lo que ocurrió en el Congreso. Miren esto y lo seguimos hablando con Pedro. Sé que han consultado por la posibilidad de un plebiscito, porque se habló mucho de esto, de que si el DNU no caminaba y seguían, digamos, las medidas judiciales parándolo, si finalmente no lograban la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso, se hablaba de la posibilidad de que el gobierno
decida llevar esto directamente a que decida la gente en un plebiscito, bueno, que puede ser obviamente una moneda de doble cara, pero en definitiva esto surgió. ¿Qué opinaría, qué haría la gente en un plebiscito? ¿Qué votaría? Bien, acá creo que entramos a la pregunta quizás más compleja o que tiene el resultado más complejo para el oficialismo. Porque si repasamos los datos anteriores, bueno, hoy la mayoría cree que la responsabilidad actual de la economía corresponde a el gobierno de Alberto Fernández. Las medidas, en gran mayoría, más del 50% cree o por lo menos aprueba las medidas del gobierno nacional. Pero cuando vamos a esta pregunta, que es si se realizaran las elecciones no vinculantes, es decir, plebiscito por el mega DNU del presidente Javier Milei, ¿usted votaría en contra, votaría a favor o votaría en blanco? En ese votaría en contra es la opción más votada, 38.7%. Y votaría a favor 38.4%, muy ajustado, menos del margen de error nos da. Hoy un 7.7% estaría votando en blanco o no votaría, y un 15.1% hoy se mantendría indeciso. Pero sí, a nosotros en esta pregunta sobre el posible plebiscito, bueno, hoy nosotros tenemos una mayoría que votaría en contra, lo cual, si lo llevamos, estamos dentro del terreno de lo fáctico y de lo probable, ¿no? Pero si lo lleváramos a la realidad y estos números se plasmarían en la realidad, sería un golpe durísimo, ¿no?, para el gobierno nacional. Sí, claro, a pesar de que, digamos, en la encuesta aparece como un empate técnico, digamos. Ahí está, 38, digamos, ganando, que votarían en contra, ¿no?, de estas medidas. Un escenario difícil. No, es muy riesgoso. A ver, yo si fuera el gobierno no lo haría desde ningún punto de vista, porque estás plebiscitando directamente ya tu gobierno, y si perdés, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo digo, salís perdés toda legitimidad, es muy difícil salir de ahí. Si ya tenés debilidad institucional, digamos, le terminás sumando la debilidad política. No, es un gobierno terminado, en la legislativa perdería en gran parte de su capital político y sería casi como los últimos 2 años de Alberto Fernández, que no existió casi como presidente, ¿no? Entonces no, yo no iría por ese lado. Además tiene una limitante, que si la convoca el Poder Ejecutivo es no vinculante, ¿no? Y también no tiene legitimidad porque el voto no es obligatorio, mucha gente no iría a votar. Digo, ya también pierde legitimidad porque no es vinculante y nadie está obligado a aceptar ese resultado, ¿no? Entonces me parece que la tiene muy difícil en ese sentido. Yo creo que tienen que buscar una salida de algo que tendrían que haber hecho al principio, de ir por partes, ¿no? Digo, a ver, ¿qué me interesaba de entrada? ¿Me interesaba la ley de sociedades deportivas o me interesaba el capítulo fiscal? Bueno, le interesaba el capítulo fiscal. Si el gobierno hubiera ido por una ley de ajuste fiscal, hoy estaba aprobada. Yo estoy convencido, estaba aprobada, porque en general hay consenso político de que Argentina necesita un ajuste fiscal, ¿no? Quisieron ir por todo y no les salió. Me parece que hoy hay que retomar la otra estrategia, de ir por partes y algunas partes llevarla por DNU, digo, hasta que se calmen las aguas, cosas que pueda hacer el presidente de forma directa y no necesiten pasar por el Congreso, y lo que efectivamente requiera aprobación de las 2 cámaras, empezar a mandarla por partes y negociando, digamos, tal vez necesite nuevos interlocutores también, digo, Guillermo Franco y otros interlocutores han quedado de alguna manera desprestigiados en este momento, y tal vez necesiten nuevos interlocutores y mayor conducción política, ¿no? Porque ha sido todo muy desprolijo y desordenado. Muy desprolijo y desordenado, ¿no? Pero además desde el mismo gobierno, sí, digamos, tenían posiciones distintas, nadie sabía quién era el interlocutor válido, un funcionario decía una cosa, otro funcionario decía otra. El presidente desautorizaba. Sí, claro. Digo, sí. Es muy complejo llevar a cabo una negociación legislativa de esa manera, en un Congreso que también hay que decirlo, está muy atomizado, digamos, no hay 2 partidos políticos, esto no es bipartidismo y te tenés que poner de acuerdo con los radicales, te tenés que poner de acuerdo con un montón de fuerzas políticas, con pensamientos diferentes. Con los radicales, con distintos radicales, claro, ¿no? Porque, digamos, con diputados que responden a gobernadores, con diputados que responden, no sé, son más kirchneristas duros, otros de izquierda. Digo, hay un lío bárbaro también en el Congreso, entonces necesitaba gente con tal vez experiencia legislativa y en negociación política, que el gobierno efectivamente no la tuvo, casi terminó necesitando de los experimentados como Pichetto, Monzó, Mazzotti, de Loredo, que le empujaron un poco la ley, pero tampoco podían hacer magia, ¿no? Entonces me parece que en este nuevo proceso el gobierno tiene que tomar nota,
corregir mucho de lo que se hizo mal y empezar un nuevo camino de construir consenso en base a cosas puntuales y priorizar. Digamos, acá no hace falta ir por todo. Digo, ¿qué es lo que más me importa en este momento para la Argentina? 3, 2, 4 puntos. Digo, bueno, vamos por eso. Yo creo que la va a tener, ¿no? Porque más allá del enojo de Milei, gran parte de la oposición le había dado esa mayoría en el voto en general, ¿no? Tenía unos 150 votos que estaban dispuestos a aprobarle el 80% de las cosas, pero no estuvo dispuesto a hacer el otro 20%, ¿no? Pedro, como siempre, gracias por ilustrarnos un poco. No, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muy amable, muchas gracias.